Muy buenas tardes. Me presento con mucho gusto. Mi nombre es Andrés Boré. Trabajo en la empresa de Proofpoint, especialista en seguridad de correo electrónico y muchas cosas más. El propósito de nuestra presentación, y agradezco mucho el interés demostrado por ustedes, es poder mostrarles cómo... Pero no hay un ruido de comunicación en el background. Perdón, Diego, estoy escuchando conversación en el background aquí. ¿Puede cerrar su micrófono, por favor? Gracias. Bueno, lo que les quiero mostrar entonces es cómo hace Proofpoint para ayudar a las organizaciones a reducir el riesgo y mantener, ¿no es cierto?, cosas importantes, el cumplimiento regulatorio, pero con una aproximación un poco distinta, una seguridad céntrica en las personas. Lo que vemos habitualmente en las organizaciones es mucho foco en infraestructura, pero poco foco céntrico en las personas, que es donde lamentablemente vemos que los atacantes se están centrando al día de hoy. Entonces, lo que quisiera primero pasar por algunos slides de carácter general de lo que es Proofpoint, solamente para que tengan una mejor percepción de quiénes somos y qué es lo que hacemos para nuestros clientes. Para ello tengo que, ¿no es cierto?, partir por indicar algunas cosas. Por ejemplo, quienes usan a Proofpoint. Le voy a mostrar en otro slide a continuación algunos logos que son bastante emblemáticos de clientes de Proofpoint en la actualidad, pero que sí quisiera algunas cosas que son importantes de mencionar, de que Proofpoint es en las personas, en las empresas que están en lo que se denomina el Fortune 100, las 100 personas, 100 organizaciones más grandes a nivel de Estados Unidos, es la solución número uno, del orden del 80-85%. También en el segmento hasta las 1000 primeras más grandes dentro de Estados Unidos, y también la primera en la Global 2000, es decir, las organizaciones más grandes a nivel global, del orden del 50 y algo, 60% de esa organización. Otra cosa que creo que es muy importante siempre destacar es que Proofpoint invierte muchísimo en investigación y desarrollo, del orden del 20%, 20-25% de lo que típicamente invertimos en investigación y desarrollo. Y eso creemos que es sumamente relevante porque al día de hoy el escenario de amenaza es extremadamente dinámico, está todos los días cambiando de alguna manera. Tenemos que poder mantenernos al día para poder proteger a nuestros, en forma efectiva, a nuestros clientes. Hay algunas referencias de tipo de cuadrantes, como por ejemplo de Gartner, que mientras tuvo el cuadrante mágico de Gartner de las soluciones de seguridad de correo electrónico que Proofpoint estuvo liderando, hay otras plataformas que también hemos estado invirtiendo muy fuertemente, como por ejemplo educación de sus usuarios. Saben los usuarios entender lo que son las amenazas que les pueden estar llegando. La plataforma Wombat anteriormente, ahora es FISA. Y en fin, ahí hay varios productos ahí que con tiempo, y si hay interés, podemos tener llamadas de continuación para explorar un poquito más profundo, como digo, dedicarle más tiempo. También no estamos, en ningún caso vamos a estar solos. Nuestros clientes tienen otras tecnologías, por lo tanto Proofpoint se asegura de estar siempre con la capacidad de integrarse con las tecnologías más relevantes. Algunas de ellas son las que les estoy mostrando ahí. Ahora, si quisieran darse una idea de cuáles son los clientes, algunos clientes de Proofpoint, fíjense que hay bastantes clientes sumamente relevantes ahí en el slide, en el área financiera, en el área de tecnología, gigantes como por ejemplo un Apple cualquiera, ¿no es cierto? Son marcas realmente emblemáticas que confían al día de hoy en Proofpoint para proporcionar seguridad a sus personas. Y eso creo que nuevamente quiero resaltar. Proofpoint ha liderado un cambio en la industria de dejar de ser tan enfocado en la tecnología y enfocarse más en las personas, porque al final del día son precisamente las personas las que constituyen el día de hoy el perímetro real de las organizaciones. Los atacantes ya no están tan enfocados en la tecnología. Ciertamente que eso sigue siendo
sigue siendo una necesidad. No quiero en ningún caso implicar de que ya no tienen que preocuparse de asegurar su infraestructura, pero sí poner más énfasis en la protección de las personas, porque ahí es donde se están dedicando los atacantes. Ellos se han dado cuenta de que es mucho más fácil atacar a la persona. ¿Por qué? Bueno, porque publicamos mucha información de nosotros, ¿no es cierto? Redes sociales, LinkedIn y otras que permiten a un atacante que tiene una idea de lo que hace la organización y quiénes son en el mismo sitio web de la organización, ya puede encontrar algunos fragmentos de información, pueden a través de esa vía llegar a personas dentro de las organizaciones de nuestros clientes que tienen acceso a la información que ellos están buscando. Y no lo hacen solamente de forma directa, también existe la aproximación indirecta, ¿no es cierto? Es decir, enfocarse en atacar no a la persona directamente, sino que dedicarse a atacar a terceros o la cadena de proveedores, ¿no es cierto?, que puedan trabajar, puedan, ¿no es cierto?, ya tener una relación existente, de manera que podamos llegar con un contexto conocido, un contexto claro. Estoy dirigiendo a una persona tal vez en un contexto de negocios que ya existe, algún intercambio de información que ya existe. Y una vez que logran comprometer esas cuentas, ciertamente que se les abre el camino a hacer ataques mucho más interesantes. Hoy en día, ¿qué es lo que estamos viendo? Reitero, para ponerlo de muy alto nivel, de forma muy sencilla, el foco primario en las personas lograr por ahí una vía de entrada. Una vez que lograron una vía de entrada, ya tienen la posibilidad, tienen el pie puesto, ¿no es cierto?, tienen la cabeza de cabeza playa en términos militares para saber a partir de ahí cómo pueden empezar a expandir su ataque a otras áreas de la organización. Ahora, el fenómeno de la nube es particularmente atractivo para todas las organizaciones, ¿cierto? Todas las organizaciones están, los que no están en el día de hoy ya en Office 365 o en planes concretos de ejecución de una migración a Office 365, al menos están pensando. Precisamente unos minutos antes estaba en una llamada con un cliente importante en potencial en Colombia, y que ellos están directamente hablando ya de la posibilidad de migrar con la entidad financiera, de migrar hacia Office 365. Es la realidad. Yo diría que hay muy pocas organizaciones al día de hoy que insisten en mantenerse on-premise, tal vez las que están más sensibles al tema de seguridad, que tienen restricciones regulares, o sea, pero regulatorias o legales que los obligan a mantener todo on-premise, pero son la minoría. Ahora, ¿cuál es el tema con eso? Y si ustedes piensan, dentro de estas organizaciones empiezan a mirar un poco la estadística, lo que hemos podido obtener del mercado, que hay un porcentaje grande de las organizaciones que son directamente atacadas. Es decir, son muy pocas, apenas un 7% de organizaciones que pueden decir que no, a mí no me llegan ataques. Lamentablemente, más de la mitad no solo reciben ataques, sino que tienen sus cuentas comprometidas. En promedio, las organizaciones tienen del orden de los 10 a 15 cuentas comprometidas. Eso es serio, eso es grave. Las formas en que llegan, una vez que llegan a la información, empieza por ahí a abrirse un poco el vector de ataque, las posibilidades, lo que pueden hacer, porque ya tienen acceso al sistema archivo. Ya pueden entonces empezar a manipular archivos, empezar a poner carga maliciosa en archivos y a partir de ahí repartirse. Ustedes seguramente han escuchado mucho el tema del ransomware, ¿no es cierto? Ransomware que se ha hecho muy común, se ha hablado mucho estos últimos días, estos últimos meses en realidad. La mayoría de los ataques ransomware entran por correo electrónico, porque a través de esa vía logran inicialmente un punto de entrada, logran comprometer una máquina, y la aproximación y la estrategia que utilizan es a través de un mecanismo de downloader. Bajan una carga no necesariamente maliciosa, pero que les permite a partir de ahí empezar a bajar otros archivos. Y una vez que ya ubicaron la máquina que les interesa, una vez que ya tienen, ¿no es cierto?, identificado el blanco, recién ahí empiezan a ir más profundo, más específico al ataque de ransomware y a partir de ahí propagar el resto de la carga maliciosa que necesitaban. Una estadística interesante que creo que siempre trato de mencionar.
La plataforma de la nube es ciertamente altamente popular y muy deseable. Proofpoint la usa la gran mayoría, como decía antes, la gran mayoría de las organizaciones a nivel global o la están usando o están pensando usarlo. Pero fíjense que esto es otro dato simplemente estadístico, no es algo que nosotros estemos estimando, son datos estadísticos de cantidad de ataques maliciosos que de una u otra manera provenían de la plataforma de Office 365. 59 millones de dólares, casi 60 millones de correos electrónicos que fueron generados en el contexto de Office 365. Y tal vez tan delicado como lo anterior es que del orden del 54% de las URLs maliciosas residen en el espacio de Office 365 en alguna de sus variantes. ¿Por qué es particularmente delicado eso? Piensen ustedes en sus usuarios. Sus usuarios tienen alguna posibilidad de poder discriminar si es que un archivo que dice SharePoint o dice OneDrive es un archivo malicioso o no. Ninguna posibilidad. Y eso genera una sensación de confianza y el usuario simplemente va a dar clic a un link porque lo ve que viene que está en la plataforma de Microsoft. Eso es un escenario que los atacantes están explotando con mucha agresividad. Y se ve claramente reflejado en lo que estamos viendo al día de hoy, ¿no es cierto? 96% de los ataques son a través de correo electrónico. Sin embargo, ustedes pueden ver aquí a la izquierda niveles de inversión. Ustedes, por favor, analicen si tienen una idea aproximada de la cifra en sus propias organizaciones, y qué porcentaje de la inversión están dedicando a lo que es protección de correo electrónico. Estas son estadísticas que ha sacado Verizon en los últimos años, se ha mantenido así, esta es la información que nosotros tenemos. La inversión en seguridad de correo electrónico es todavía desproporcionadamente baja para la realidad de que el 96% de los ataques entran a través del correo electrónico. Por eso es que creemos importante tenerlo en mente de que como escenario de amenazas prevalente el correo electrónico y a partir de ahí diferentes técnicas que están utilizando. El correo electrónico puede ser simplemente texto, invitar al usuario a hacer algo que no debiera hacer. Si ya tenemos algún indicio, alguna información previa de intercambio entre alguien de la organización, podríamos presentar un escenario como atacantes creíble suficiente para que esa persona caiga. Por lo tanto, la efectividad, la capacidad de la herramienta, que es el primer filtro, la primera barrera, pasa a ser particularmente importante. Y por otro lado, esto lo vemos, ¿no es cierto?, reflejado en qué es lo que está produciendo a nivel de pérdidas. Les mencionaba antes, ¿no es cierto?, el tema del ransomware. Nuevamente, el correo electrónico es la vía prioritaria de envío de la carga inicial del ransomware. Reitero que son por etapas. La primera capa es simplemente un downloader que es fácil de que pase, tiene más probabilidad de pasar a través de correo electrónico, pero hay otros mecanismos que también son utilizados para lograr finalmente ingresar a la infraestructura del cliente. Pero a pesar de que de la visibilidad que esto ha tenido, la mucha publicidad que ha tenido el tema de ransomware, creemos que más que el ransomware en sí, son lo que se denomina como business email compromise. Son todos los contextos de correos donde se trata de suplantar a una persona externa que le está mandando un correo nuestro a alguna persona de nuestra organización de una manera que lo hace creíble. Puede ser suplantación del dominio en sí. Si no tenemos la capacidad efectiva de bloqueo acá, de detectar cuando están entrando un correo electrónico en mi propio dominio, si no tengo buenas barreras en ese sentido, es fácil que eso pueda pasar. Otro de los escenarios donde el Business Email Compromise está aprovechando debilidades en la infraestructura es la bajísima adopción del estándar DMARC. DMARC es precisamente un protocolo disponible hace muchos años. Sin embargo, recién ahora, en los últimos 2 años, hemos visto una fuerte
búsqueda de su adopción. ¿De qué se trata? DMARC lo que quiere hacer es que si alguno de sus clientes, alguien fuera de su organización, recibe un correo que viene desde su dominio, tenga la instancia de poder verificarse que ese correo es auténtico. Al final es legitimidad del correo, autenticidad del correo y la posibilidad de rechazar esos correos. Lamentablemente, como eso no se hace, yo diría que el 70-80% de nuestros clientes, las personas con las cuales nosotros intercambiamos información, no tienen todavía su DMARC configurado, por ende no están aprovechando una capacidad disponible para poder bloquear ese tipo de correos que ocurren fuera de su internet, ¿no es cierto? Esto es lo que ustedes pueden ver, la entrada de correos electrónicos. Ciertamente ustedes tienen un gateway donde lo pueden controlar, pero lo que ocurre fuera no tienen visibilidad, salvo que tengan alguna herramienta que les permita efectivamente lograr esa visibilidad. Y eso es algo que los atacantes están aprovechando muchísimo. Reitero, Business Email Compromise, estamos hablando de miles de millones de dólares de pérdida, mientras que ransomware, otra vez, mucha publicidad, pero en términos reales de pérdida, estamos hablando de cientos de millones de dólares. No es que eso sea poco, pero comparado con los miles de millones de dólares, decenas de miles de millones de dólares en Business Email Compromise, entonces ciertamente que no hay mucha comparación. Ahora, lo que les invitaría a que consideren de que, habiendo esos desafíos que les he planteado, ¿no es cierto?, mucho foco en la persona, el bajo nivel de adopción de tecnologías que ayudarían, que permitirían una mayor efectividad en las técnicas de detección, foco en la infraestructura y no en las personas. Lo que invitamos en Proofpoint es que ustedes revisen y se replanteen la forma de abordar este problema y que sea céntrico más bien en cuáles son las personas que efectivamente están siendo más atacados. Y esto lo hacemos nosotros, la manera que lo hacemos es, les ayudamos a ustedes en un tablero gráfico para que te puedan visualizar quiénes son las personas que efectivamente están recibiendo los ataques más peligrosos. Aquí se trata de, reitero, peligrosidad, y esos son dos grandes elementos ahí. Uno, la técnica en uso para el ataque propiamente tal, y lo otro es el nivel de sofisticación de quién está detrás. Esas dos son las variables más relevantes. El volumen, por cierto, que participa, pero no tanto como es el nivel de peligrosidad del ataque en sí. La idea aquí es que les podamos ayudar a ustedes a resaltar cuáles son las personas que realmente están en mayor peligro, no tanto por la cantidad de correos, sino por el nivel de peligrosidad. Después, ¿cuáles son las personas que son vulnerables? ¿No es cierto? Ustedes saben muy bien, hay ciertas personas dentro de su organización que por más que ustedes traten de educarlos, se resisten, dan clic a cualquier cosa que ven, en fin, los ingenuos que nunca faltan, y que es difícil, ¿no es cierto?, mantenerlos debidamente protegidos. Por otro lado, están las personas que tienen altos privilegios dentro de la organización. En la intersección de estos tres son los que creemos que son las personas sobre las cuales la filosofía de Proofpoint dice debieran ustedes enfocarse en esas personas, porque esas son las personas que donde es más probable que los atacantes se enfoquen para lograr sus fines. Ahora, para que esto se convierta, se traduzca en algo efectivo, es absolutamente esencial de que su proveedor tenga una visibilidad que le dé credibilidad en cuanto a qué es lo que efectivamente está llegando en forma de ataque y cuáles son los escenarios de que revisten mayor peligro. Lo que quiero plantear acá es por qué Proofpoint tiene una situación muy ventajosa en este sentido, muy ventajosa. Al ser, como les decía antes, la solución número uno en uso de las grandes empresas a nivel global, significa que en términos generales estamos viendo aproximadamente entre la quinta parte y la cuarta parte de los correos a nivel global. Eso significa, y esto no lo quiero plantear de una perspectiva de marketing, sino que calidad de la información. Por ejemplo, en una plataforma de educación de usuarios, nosotros no necesitamos ir a comprar contenido, no necesitamos ir a pedir a alguien que nos desarrolle contenido relevante por lo que está ocurriendo, porque los vemos todos los días. A cada rato están pasando correos electrónicos
sospechoso que nosotros bloqueamos, eso mismo lo podemos aprovechar. Toda esa inteligencia que estamos capturando la aprovechamos para que nuestra plataforma mejore su efectividad, y el 20% que hacemos de investigación y desarrollo es que le indicaba que se traduce precisamente en poder implementar esta capacidad de tener esta visibilidad y, como os digo, ¿no es cierto?, en diferentes plataformas. Yo llevo 4 años en Proofpoint, en el tiempo que cuando yo llegué era principalmente seguridad de correo electrónico. Y fíjense todas las siguientes herramientas que se han, las otros niveles de solución que se han ido incorporando en el tiempo. Todas estas herramientas comparten información, interactúan entre sí. Reitero, los atacantes están usando diferentes técnicas, por lo tanto las herramientas de defensa también debieran integrarse de la manera lo más efectiva posible. Ciertamente tener visibilidad a nivel conjunta en un SIEM ayuda muchísimo, pero el SIEM tiene una tonelada de información, y el desafío igual al final del día es qué es lo que es relevante, qué es lo que realmente me requiere acción y qué cosas son automatizables. El foco nuestro es lograr efectiva a través de la integración estrecha de estas diferentes plataformas que están acá, de estas diferentes soluciones que son, reitero, parte de una misma plataforma, que le permite a ustedes lograr tener medidas efectivas, rápidas de respuesta a los incidentes. Ahora, ¿cómo lo hemos convertido esto? ¿Cuál ha sido nuestro foco para este escenario de amenazas que les mencionaba inicialmente, muy céntrico en las personas? Podamos llegar, ¿no es cierto?, a traducir esto en una protección efectiva para nuestros clientes. Nuestro foco es simplemente 3 cosas. Primero, proteger a las personas de esos ataques extremadamente dirigidos, lo reitero, ¿no es cierto?, en la idea de los very attack people. Después, a esas personas que están recibiendo esos ataques, que sean capaces de protegerse a sí mismos. Aquí en una situación que comento siempre, realmente paradójica, de que siempre hablamos de que el ser humano es la capa, es el eslabón débil en la cadena de seguridad. Pero por otro lado, tenemos la expectativa de que esa persona con inteligencia sea capaz de discriminar cosas, identificar cosas que la tecnología todavía no es capaz de hacer. Es decir, necesitamos a ese eslabón débil, necesitamos entrenarlo para que sea menos débil y de hecho nos aporte y sea capaz de protegernos, ayudarnos a contribuir de forma efectiva. Y finalmente, obviamente, ¿no es cierto?, queremos proteger la información y mitigar el máximo posible los escenarios de riesgo. Como les decía anteriormente, Proofpoint se ha enfocado mucho en entender en plantear todo desde una perspectiva céntrica a las personas. Para eso es lo que les quería, ¿no es cierto?, destacar esto. Esto es el tablero de una de nuestras plataformas, de una de nuestras soluciones que se llama Targeted Attack Protection, o TAP, donde presentamos para nuestros clientes esta información, ¿no es cierto?, les comentaba yo, las personas más peligrosamente atacadas, con el índice de ataque, pero lo que quiere aquí es reflejar de que este es número, no sé si lo podrán leer, 7.300, lo que significa de que ese índice lo que está indicando es que esa persona, ¿no es cierto?, Joseph, ha recibido una combinación de ataques de alto nivel de sofisticación, de técnicas sumamente sofisticadas y con un actor creíble detrás, un actor que tiene una historia de éxito en sus actividades. Por ende, significa un mayor escenario de riesgo para la organización. Eso es lo que estamos queriendo destacar ahí. ¿Para qué? Para que ustedes puedan a partir de eso entonces decir, ok, estas personas son capaces de reconocerlo, ese eslabón débil es capaz de reconocer ese ataque. ¿Por qué los eligieron? Y también importante, si se compromete esa persona, esa cuenta, ¿a qué tiene acceso? ¿Cuál sería el acceso que lograrían potencialmente estos actores maliciosos? Ahora, ¿por qué quiero aquí contrastar la funcionalidad que nos dan las plataformas extremadamente amistosas, que a mí me encanta, la capacidad, ¿no es cierto?, en Office 365 de saber cuáles son las cosas que estoy haciendo más frecuente, quiénes son las personas con las cuales estoy interactuando más frecuentemente. Pero fíjate, ¿qué es lo que pasa si mi cuenta se compromete? Si mi cuenta está comprometida, significa que cualquier persona que tenga acceso a eso puede acceder a ese reporte y saber cuáles son las personas con las cuales yo interactúo con más frecuencia. Por ende, ese atacante ahora puede darse vuelta y decir, yo voy a armar un ataque que sea creíble.
un ataque que vea este correo viene de André Poré y ha cambiado correos de ese contexto, pudo explorar opciones que son realmente interesantes para el atacante y creíbles para la víctima, para la nueva víctima, sea ataques internos o sea ataques hacia el exterior. La existencia de esta funcionalidad es lo que ha creado la necesidad de Proofpoint de expandir la línea de soluciones para agregar componentes que van más allá de lo que es tradicional de correo electrónico. Y por eso, y quisiera terminar acá para dar espacio para preguntas, las soluciones, como ven ustedes, de Proofpoint abarcan un amplio espectro que estaba, ¿no es cierto?, como tal vez lo más importante, proteger, ¿no es cierto?, el sector, el vector de amenaza número 1, que le decía antes, 96%, el correo electrónico, pero también hay muchas otras cosas más, capacidad de orquestar, capacidad de tomar acciones de forma automática, ser capaces de ingresar un correo electrónico malicioso. En el momento que tenemos la evidencia, somos capaces de generar una acción inmediata para contrarrestar eso, eliminar esos correos, hacer cambios de contraseñas, etcétera. Cloud Account Defense, con la presencia cada vez mayor en el escenario, en las nubes, detectar cuentas que estén comprometidas, que hay evidencia que esa cuenta está comprometida y tomar acción en ese sentido. Fraude electrónico, fraude del correo. ¿Quién está mandando correos a mi nombre? ¿Quién está mandando correos con mi dominio? ¿Cómo puedo identificar eso? Riesgo a la marca. ¿Qué otros escenarios hay circulando cosas, circulando en Internet, que implica que tal vez alguna organización está haciendo un ataque basado en suplantar a alguien de mi organización o levantar un sitio malicioso o mandar correos con dominios que sean sumamente similares al mío, pero no exactamente? Todo ese tipo de escenarios donde es el término genérico de fraude de correo electrónico. Por cierto, también necesito proteger información interna, ¿no es cierto? Tengo algún escenario de información sensible, dependiendo del vertical en que ustedes estén, puede haber información sumamente sensible que necesitan proteger. ¿Qué capacidad tengo para detectar? Estoy limitado a detectar solamente en el correo electrónico, puedo detectar también el endpoint, puedo detectar en la nube. Tengo una capacidad para detectar de forma general, de manera que un incidente de fuga de información no solamente no esté contenido exclusivamente en contexto, sino que vaya más allá y me dé la visibilidad de lo que ese usuario hizo antes y después de tratar de filtrar por correo electrónico, por copia de un archivo USB, en fin, diferentes técnicas que haya tratado de usar para darme ese contexto. En fin, hay, como digo, muchas cosas que la plataforma de Proofpoint que puede ayudarles a ustedes a hacer. El propósito de esta presentación un poco concentrada, muy acotada, era darles una idea de lo que hace Proofpoint y cómo en el escenario céntrico, de amenaza céntrico en personas, creemos que tenemos una propuesta de valor muy significativa. Quisiera dedicar hasta ahí lo que es presentación y abrir si que hubiera algunas preguntas. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Reitero, encantadísimo de ayudar a GMS. Si hubiera alguna necesidad, alguna necesidad específica, quisieran profundizar en alguna de las materias que tocamos hoy día, encantadísimo de poder ayudarnos. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo.